nuestras fiestas patrias. Y en pocos días los supermercados, las carnicerías se van a llenar de gente escogiendo como cada año el mejor corte de carne para el asado de Siochero, tratando de evitar las alzas en su valor. Y por esta razón muchos optan por comprar con anticipación. Ahora, esto tiene su pro y su contra, porque el problema está en la conservación de estos alimentos especialmente. Y nosotros dijimos, ¿por qué no ayudar un poco a nuestros auditores con un experto? Invitamos esta noche a Marcos Núñez, que forma parte de nuestro equipo de panelistas. Él es coordinador comercial de Mave Chile y siempre está colaborando con ustedes y, por supuesto, con nuestro programa en cooperativa. Marco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Julio, y también muy buenas noches a toda la gente que está en esta casa, o sea, a esta hora en la casa escuchando Tus años cuentan. Exacto. En cooperativa. Y tú me decías que te gustó esta nueva casa que tenemos, ¿no? Sí, preciosa, mucho más grande, más amplia y cómoda. De todas maneras. Marco, ¿a qué se refiere cuando la gente habla de cadena de frío con respecto a las carnes o los alimentos? A ver, muchas veces no se le da la importancia a lo que es la cadena de frío. Muchas veces escuchamos hablar en lo que son las noticias, muchas veces, lo que es la cadena de frío. Y uno dice, la cadena de frío, procesos diferentes, a nadie le importa mucho. Pero la verdad es que la cadena de frío es súper importante al momento de mantener los alimentos. Y sobre todo ahora que se viene el 18 de septiembre, donde consumimos carne, ¿cierto? Entonces, la cadena de frío consiste en el suministro de una temperatura adecuada al alimento que nosotros vamos a consumir, en este caso las carnes. ¿Qué quiere decir? Es una cadena, es un proceso, tal como lo dice la palabra, donde nos aseguramos que la carne haya mantenido una temperatura constante desde el momento en que se faenó hasta que llega a nuestra casa. ¿Qué temperatura? Siempre bajo los menos 18 grados. Esa es la temperatura. Correcto. Menos 18 grados. Menos 18 grados. A ver, ¿por qué es tan importante la cadena de frío? La cadena de frío es importante porque cada vez que obviamente tenemos tenemos carne, que obviamente la carne ya no está viva, Claro. comienzan a proliferar lo que son las bacterias y obviamente se empiezan a degradar ciertas proteínas que hacen que la carne comience a descomponerse. Por eso nosotros necesitamos mantener una temperatura baja, que lo que hace esta temperatura baja, lo que hace es frenar el desarrollo de estas bacterias, para así asegurarnos que la comida que nosotros vamos a ingerir esté libre de cualquier tipo de, obviamente, bacterias y cosas que nos puedan dañar. Claro, el ideal sería faenarla y consumirla, pero no se da eso. Pero no se da eso, correcto. Ahora, Marco, la gente tiende a comprar la carne para el asado, como decíamos al comienzo, con bastante anticipación en fiestas patrias. ¿Es la carne uno de los alimentos más peligrosos a la hora de la conservación o no? ¿O hay otros? A ver, en cierta forma, todos los alimentos es importante mantener cierta cadena de frío cuando van a ser congelados. Pero lo que es más importante, Julio, es saber que nosotros tenemos una participación muy importante dentro de lo que es la cadena de frío. La gente muchas veces compra la carne y se olvida de lo que es la cadena de frío y hacen y deshacen con los alimentos y no muchas veces siguen las cosas que deberían hacer para mantener lo que es la carne en buen estado. Ahí es donde empieza a funcionar dentro del refrigerador la parte de arriba, el compartimento de arriba, pero no solamente ahí, Julio. Mira, hay ciertos consejos que se le puede dar a la dueña de casa o al caballero que consume estos alimentos, sobre todo los maestros parrilleros que aparecen en estas fechas. En todas partes hay, ¿eh? En todas partes hay, así es. Yo tengo algunos amigos ahí, ya estamos organizando el asado para el 18. Y bueno, básicamente lo importante es saber que tenemos que procurar tener estas carnes el menor tiempo posible sin refrigerar. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vamos a comprar al supermercado, lo último que debemos comprar siempre son las carnes, tanto carnes rojas, carnes blancas, pescados. ¿Por qué? Para que estén menos tiempo fuera de la cadena de frío. Por lo tanto, siempre comprar todo lo que se tenga que comprar, estar seguros y finalmente ir a las carnes, llevarlas, colocarlas en la parte más fresca del auto e inmediatamente, apenas llegar a la casa, meterlas al freezer si es que las vamos a congelar. Me diste la posibilidad de hacerte una pregunta. ¿Se recomienda o tú recomiendas congelarla o refrigerarla? ¿Y a qué temperatura la carne se mantiene de buena forma? Creo que lo dijiste ya, ¿no? ¿O por cuánto tiempo? Existen, a ver, depende de
¿Cómo vamos a utilizar la carne? Si la carne la vamos a usar pronto, eso quiere decir en los próximos 3 días, la podemos guardar en el compartimento del refrigerador. La temperatura no debe superar los 4 grados Celsius. Y con eso, la carne en el refrigerador, no en el freezer, en el refrigerador, va a durar entre 3 a 4 días. Ya, en cualquiera de los compartimentos, digamos, que están más abajo del freezer. Correcto, Ajá. del refrigerador. Ahora, ¿3, 4 grados? no superar los 4 grados de Ya. temperatura. Y si la vamos a congelar, obviamente la metemos inmediatamente y puede durar entre 9 a 12 meses Ah. congelada, siempre a menos 18 grados. Mira, 9, o sea, digamos, tenemos de más para llegar a fiestas patrias. De más. ¿Ah? Estaríamos pensando ya en la Pascua y el Año Nuevo, Así con es. con lo que tú dices. Ahora, a ver, vacuno, cerdo, pollo, embutidos, ¿se deben conservar de manera diferente o todos por igual? Bueno, existen ciertas diferencias, sobre todo cuando vamos a hablar de alimentos crudos que se van a mantener en el freezer. Por ejemplo, las carnes blancas, o de aves, todas las pollo, carnes, claro, ¿verdad? el pollo, el pavo, duran hasta 9 meses cuando son cortadas en piezas. ¿Qué quiere decir? Cuando están los trozos separados, todo eso. Y hasta 12 meses cuando es la presa entera, el pollo completo. Ahora, esto siempre y cuando se haya seguido toda la norma de la cadena de frío. Claro, Ujú. claro. Los pescados pueden durar hasta 6 meses en las piezas completas, los mariscos de 3 a 6 meses, las carnes rojas, ojo con esto, las carnes rojas cuando son molidas o picadas duran hasta 4 meses, pero cuando son los trozos completos como los que compramos ahora para el asado, hasta 12 meses. Ahí está la diferencia entonces. Correcto. ¿Qué consejo darías tú? ¿Qué podemos hacer para que no se modifique el sabor o no hay nada que hacer? Es súper importante. A ver, primero que todo, hay gente que descongela la carne, usa la mitad y vuelve a congelar lo que ya se descongeló. Sí. Eso es lo peor que podemos hacer. Es un pecado ese, ¿no? Es un pecado más de todos los que hemos nombrado en este programa. ¿Sí? ¿Por qué? Una vez que nosotros descongelamos la carne, ya se activaron las bacterias que comienzan a deteriorar nuestro alimento. Por lo tanto, una vez que la congelemos, ya vamos a tener una mayor cantidad de bacterias que van a estar inactivas congeladas. Por lo tanto, cuando la volvamos a descongelar, ya va a ser casi un desastre, se va a perder sabor, se va a perder, obviamente, la turgencia de la carne. Ujú. Pero también lo más importante es saber descongelar. ¿Qué quiere decir? Si vamos a descongelar, siempre hacerlo de forma lenta, paulatina. ¿Cómo? Bajando desde el freezer al refrigerador. Pues yo te iba a decir, pucha, ¿cómo lo hacemos? O sea, no tenía la solución. Ahí está la solución. Correcto. Desde el freezer al refrigerador, lo dejamos por lo menos una noche completa y luego lo sacamos para manipular. Si vamos a usar alguna forma extra para descongelar, nunca usar agua ambiente ni agua caliente. Lo que se puede hacer es usar los programas predefinidos en el microondas. Lo único malo de ese proceso es que hay cierta parte de la carne que no va a quedar de la mejor forma, sino que se comienza a cocer, sobre todo en las orillas. Por lo tanto, siempre hacerlo en porciones pequeñas. No sé si te pregunté, pero ¿con qué anticipación se recomienda descongelarla? Entre 12 y 24 horas siguiendo Eso el es. proceso correcto. Eso es el ideal. Eso es el ideal. ¿Lo descongelado ya no se vuelve a congelar, como decías tú? No, jamás volver, se vuelve a para que les congelar. quede claro a nuestros oyentes. Por eso hay que ser organizado. Siempre sacar lo que vamos a usar y mantener congelado en el freezer, obviamente, la porción que no vamos a usar. Hay otra cosa importante que voy a comentar. Por favor. Que es el tema de cuando nosotros vemos en algún supermercado o en algún lugar carne que tiene escarcha, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Lo he visto, sí. Esa carne es un indicio de que perdió su cadena de frío. Porque la cadena de frío, los flujos de aire frío son siempre secos. Por lo tanto, cuando vemos agua, cuando vemos escarcha, es agua que se condensó en un momento que no estuvo refrigerado. Por lo tanto, eso perdió la cadena de frío. Ojo. Correcto. Nunca debe haber ni agua ni escarcha sobre la carne ni alrededor de la carne. Buen dato ese, no lo sabía. He visto carne en esas condiciones que dices tú. Correcto. Y es carne que ha perdido su cadena de frío, por lo tanto... Oye, hemos hablado de la carne, las carnes blancas, cómo se fabrica.
pero hay que ponerle algo, pues. O sea, hay que... verduras, ¿no? ¿Qué pasa con las verduras, Marco? ¿Cuántos días puede estar en el refrigerador conservando el mismo sabor una verdura? Bueno, depende de las verduras, pero en general, para hacer para hacer algo más global, siempre hay que tener mayor cuidado con lo que son las verduras de hoja. O sea, háblese de lechuga, espinaca, todas estas verduras en los refrigeradores que hoy en día se manejan, que son no frost, muchas veces pierden lo que son partículas de agua, por lo tanto se comienza a secar, comienza a deshidratarse. La abuelita muchas veces decía, se me quemó la lechuga, ¿ya? Pero bueno, lo que pasa es que obviamente empezó a perder partículas de agua y eso hace finalmente que tenga una mejor, un peor sabor lo que es las verduras. Y lo que hay que hacer para las verduras de hoja es siempre guardarlas dentro de envases sellados. Hay unas bolsas con una marca en especial que no voy a nombrar, pero que se usan en el refrigerador para que la dueña de casa sabe. Correcto, la dueña de casa sabe. ¿Y se mete ahí la lechuga? Se mete ahí la lechuga, puede ser entera o puede ser picada, dependiendo del tamaño de la bolsa, y van a durar mayor tiempo, alrededor de semana y media. ¿Y los tomates, oye? Los tomates, lamentablemente, cuando los refrigeramos, pierden su sabor. Entonces, lo mejor es comprar unos días antes de lo que del asado, por así decirlo, para hacer la ensalada chilena, esa que es tan rica. Sí, sí. Es comprarlo unos días antes y ocuparlos solamente para el asado, por así decirlo. Otras cosas importantes, por ejemplo, la palta, que también hay mucha gente que le gusta hacer una entradita de palta reina. La palta tampoco se refrigera. ¿Por qué? Sea, aquí tendríamos que hacer a ver, tú darnos los datos. ¿Qué verduras se pueden meter al refrigerador? ¿Cuáles no? ¿Y por qué el compartimento de las verduras es el que está más abajo? El compartimento de las verduras por lo general es el que está más abajo, porque es el lugar donde mayor frío se mantiene. Recuerda que el frío, al ser más pesado que el aire caliente, siempre baja. Entonces la temperatura siempre que se mantiene más constante es la que está en la parte inferior del refrigerador. Mira. Esa es una razón. Bueno, y otro dato importante también es que las frutas que sean como las frutas que sean como manzanas, todas estas cosas que vamos a guardar en el refrigerador, jamás guardarlas recién lavadas, siempre secarlas antes de guardarlas dentro del refrigerador. ¿Por qué? Porque las gotitas de agua que están alrededor comienzan a hacer proliferación o permiten la proliferación de bacterias y hacen que se dañen más rápido los alimentos. Los plátanos no se guardan, ¿no? No, los plátanos no. Los plátanos no se guardan, de hecho también pierden lo que son lo que es el sabor y por el tema de esto mismo, de la humedad y de la poca humedad, comienzan también a dañarse más rápido. Fíjate. Bueno, yo creo que te hice todas las preguntas. ¿Algo que no te haya consultado yo que tú quieras decir? Bueno, no, básicamente... Pienso que ahí está, ¿no? Seguir los consejos este 18, súper importante para mantener la salud de la familia, para mantener la salud también a la gente que vamos a invitar, a no ser que alguien que le tengamos mala, pero no creo que sea el caso de las personas que están escuchando. Pero siempre seguir los procesos, preocuparse de mantener una higiene también dentro del refrigerador, no mezclar no mezclar los alimentos, siempre separarlos si es posible en bolsas o en compartimentos. Las bolsas son re importantes en estos casos. Son bastante importantes y se puede ver también lo que son los conocidos tupper. Sí, pues también se usan también para el proceso. Se usan también. Oye, nos diste mucha tranquilidad porque uno tiende a pensar que la carne te dura poquito. No, no, o sea, la verdad es que no. En buenas condiciones, bien guardada, eligiendo el espacio que debe ser y no mal utilizándola, te dura meses. Así es. Siempre conservando lo que son las medidas necesarias para mantener tanto la salud de los alimentos como la de nuestra familia. Amigo mío, le deseo pero muy felices fiestas patrias. Se lo ha ganado. Muchas gracias, don Julio. Me encanta hablar contigo. Gracias, don Julio. Nos vemos. Con nosotros esta noche Marcos Núñez, coordinador comercial de Mave Chile, contándonos cómo preparar la carne, cómo prepararnos nosotros también para celebrar unas buenas fiestas patrias.